En este video hablaremos acerca de los acabados con pintura, primer, pastas, colorantes y resinas. Se conoce como acabados, revestimientos o recubrimientos a todos aquellos materiales finales que se colocan ya sea sobre pisos, muros, plafones, azoteas, obras exteriores o en huecos y vanos de una construcción. Empezaremos hablando acerca de los acabados con pinturas. La pintura se define como un material generalmente líquido o semilíquido coloreado, que puede distribuirse por una superficie, formando una capa adherente y continua que luego solidifica, manteniendo aproximadamente el mismo tono de color. Antes de conocer los tipos de acabados que podemos obtener con pinturas, debemos conocer los tipos que existen. Mencionaremos los más importantes, entre los cuales se encuentra la pintura de imprimación o primer, la pintura plástica o látex, la pintura de esmalte sintético, la pintura de esmalte al agua o acrílico, pinturas ecológicas y naturales y la pintura epóxica. La pintura de imprimación o primer es un recubrimiento previo que se aplica sobre la superficie que se va a pintar para prepararla para el proceso posterior. Se trata de un producto similar a la pintura, pero que no otorga un acabado final, sino que solo la protege y ejerce de soporte para una mejor adhesión de la pintura. Entre sus beneficios se encuentran la capacidad de esconder de forma eficaz colores que existan previamente en la superficie, evitando así acabados irregulares o no deseados. El incremento de calidad de adherencia de la pintura aplicada posteriormente. Su característico secado rápido, que permite aplicar también barnices o esmaltes con menor tiempo de espera. También reduce la cantidad de pintura que absorbe la superficie original básica, además de ocultar costuras, uniones y otros defectos pequeños cuando se aplica a paneles de yeso y otras superficies. Debes usar primer cuando estás pintando sobre un color oscuro, si la superficie ha sufrido daños por agua, manchas de moho o de grasa. Y si estás pintando una nueva superficie, también debes usar primer. Las pinturas plásticas están hechas a base de agua y están compuestas de pigmentos en emulsión con un polímero acrílico. Son de secado rápido y se limpian de manera sencilla con agua y jabón. Son de poca toxicidad y se aplican fácilmente con brocha o rodillo. Son sumamente resistentes, especialmente al sol, por lo cual resultan adecuadas para espacios exteriores. Esto las hace especiales para cubrir muros, losas y adornos en ambientes mayormente secos. Por sus características, este tipo de pintura puede ser utilizada tanto en exteriores como en interiores. Al ser una sustancia ligera, es recomendable aplicar de forma previa un sellador vinílico que impida su penetración. Entre sus principales beneficios está que aguanta muy bien la humedad y el agua. Puede usarse para impermeabilización de superficies, ya que son indicadas en climas muy húmedos y lluviosos. Son adecuadas para todo tipo de superficies, ya sea yeso, madera, metal, hormigón, etc. Son pinturas muy transpirables y evitan que la humedad genere moho. No es tóxica, ya que no desprende vapores nocivos para la salud y no son inflamables. La pintura de esmalte sintético está conformada a base de resinas alquílicas, las cuales funcionan para darle una contextura más flexible y consecuentemente más resistente a golpes y arañazos que otras alternativas, haciendo de esta pintura el recubrimiento ideal para elementos del mobiliario de uso frecuente. No obstante, al estar disuelta en disolventes, la pintura de esmalte sintética tiende a tomar más tiempo para el secado. El esmalte sintético es una pintura que tiene una alta resistencia a la pérdida de color y una gran adherencia a las superficies donde es aplicada. Su particularidad por excelencia es que crea una capa de material impermeable, ideal para el cuidado de tus muebles en exteriores. Un aspecto a considerar es el cubrimiento, ya que este tipo de material requiere del uso de pocas capas para lograr un perfecto acabado, por lo que a su vez también se convertirá en un aliado en el ahorro. Teniendo en cuenta que la pintura de esmalte acrílico no cuenta con metales pesados, es una excelente alternativa para interiores que necesitan ser habitados de manera inmediata, y sumando a ello, cuando se trata de la pintura a base de agua, la presencia de olores es mínima.
Esto hace que este recubrimiento sea ideal para lugares cerrados como por ejemplo despensas grandes. Y cabe mencionar que este tipo de pintura de esmalte es mucho más amigable con el medio ambiente y no afecta la capa de ozono. Sus principales usos son en superficies metálicas, mobiliario urbano, artículos industriales de manufactura, artículos de uso doméstico, maquinaria y equipo, muebles y acabados en general, debido a sus características como el alto poder cubriente y excelente brillo, gran resistencia y durabilidad de color a la intemperie, muy buena adherencia, flexibilidad y dureza. Las pinturas naturales están hechas principalmente a base de aceites vegetales, sobre todo de lino, resinas naturales y caseína. Estas contienen pigmentos a base de tierras, óxidos de metales y diversos productos de origen mineral o vegetal. Entre sus principales características se encuentran que deja respirar las paredes, no intoxican a los operarios y tampoco molestarán a los futuros habitantes, y estas pinturas también se pueden lavar. Su punto débil es que son a 5 a 10% más caras que las clásicas. No obstante, tienen un poder de recubrimiento mucho mejor que las clásicas y aguantan mejor en el tiempo, lo que compensa su precio. Por último, tenemos a la pintura epóxica. Esta está fabricada con componentes elaborados a base de una resina epóxica, la cual es resistente y de alta calidad, que se puede utilizar para proteger aquellas superficies que están constantemente expuestas a mancharse o donde circula un gran número de personas. Sobre todas las cosas, esta pintura destaca por su gran resistencia a sustancias corrosivas, por ejemplo, ácidos, álcali y agua. Ante esto, normalmente es utilizada en complejos industriales, plantas químicas, estructuras de aceras y buques marítimos. Asimismo, gracias a que se puede mezclar con varios materiales complementarios, como fibra de vidrio, brea, entre otras, es ideal para usar en exteriores. Esta pintura además cuenta con una gran adherencia, es muy fácil de limpiar, solo es necesario utilizar agua y jabón. Es un material aislante y antideslizante, por lo que es muy útil para algunos espacios dentro del hogar. Resiste temperaturas bajo cero, el calor y vapores que se pueden encontrar en los baños y cocinas. También resiste impactos, tránsito de montacargas y objetos sumamente pesados. Y con respecto a su acabado, se puede escoger entre brillo y mate. El estuco veneciano se prepara con cal, polvo de mármol y pigmentos. La cal posee propiedades elásticas, lo que evita rajaduras por contracción y dilatación. También es impermeable y fungicida. En su elaboración también se incluyen pigmentos y compuestos sintéticos, además de la arena de mármol que brinda brillo y dureza. Las paredes a estucar deben estar perfectamente lisas y estar libres de suciedad, moho, polvo o grasa. El estuco veneciano en su versión moderna utiliza como base copolímeros acrílicos, con acabado imitación mármol, con la afamada pintura efecto mármol. Es más vistoso que el anterior y solo se aplica en interior. Evidentemente, los precios de un estuco veneciano varían principalmente atendiendo a su calidad. Si nos decidimos a estucar paredes de nuestra casa, debemos asegurarnos que este sea de buena calidad, lo cual nos asegurará un acabado brillante y duradero por más de 10 años. Este tipo de pintura se caracteriza por tener un acabado rugoso, precisamente como si la pared se acabara de llenar de arena, pudiendo además elegir entre varios acabados, ya sea más o menos natural o brillante. Los materiales que se necesitan es la pintura efecto arena, colorante para la pintura, imprimación o primer, brocha, espátula y cinta de enmascarar. Aplicar la pintura de efecto arena no dista mucho a cómo se aplican otros tipos de pintura, aunque en este caso tenemos que tener en cuenta el color y la mezcla de este. Entre las características de este acabado se encuentran que la pintura decorativa efecto arena, al ser su base neutra de color y agregando la esencia, nosotros damos el color a nuestro gusto. Esta pintura se puede aplicar tanto en exterior como en interior, y su dilución y limpieza se hacen con agua al ser acrílica.
La pintura de efecto metalizado tiene como base un metal, aluminio normalmente, el cual le da un efecto metalizado característico tipo plata. A partir de este color básico se pueden desarrollar una amplia gama de colores, desde los grises tipo plata, perla, grafito, a colores como el oro, champán, bronce, amarillo, azul o violeta, entre otros. Para la técnica de pintura al metal es un proceso mucho más sencillo y lograremos un efecto lujoso y brillante. Los tonos principales utilizados son el cobrizo, el dorado y el plateado. Este tipo de pintura se puede aplicar en todos los estilos de decoración, se recomienda en espacios con un estilo industrial. Actualmente el mercado ya nos ofrece pinturas de efecto óxido que tiene un resultado más que bueno, que nos presentará un aspecto envejecido y oxidado. Tenemos que recordar que ya no son solo destinadas a paredes, sino que también se puede utilizar en puertas, ventanas, objetos y muebles. Es aconsejable en la aplicación de la pintura oxidada, primero pintar las paredes con una base oscura gris y posteriormente aplicarle el acabado oportuno. Uno de los acabados decorativos más fácil es el deslavado. Su proceso de aplicación no es trabajoso, tampoco es sucio, pero sí realmente original y raro. Los resultados de este tipo de acabado son muy buenos, ya que esta técnica proporciona carácter al espacio donde es colocado y a la vez es muy económico. Para llevar a cabo este proceso debe seleccionar con cuál de estos utensilios trabajará. Puede ser la esponja redonda, la brocha o el paño. En caso de seleccionar la brocha, tendrá como producto final una superficie texturizada, debido a las líneas que deja el acabado. La esponja o el trapo por su parte generan una textura mucho más suave. Es importante realizar pruebas previas antes de iniciar este proceso para tener la seguridad de lo que se quiere y de lo que se hará. Cuando se aplique la capa base hay que dejarla secar. Luego se mezcla el barniz abrillantador, se moja el utensilio seleccionado de manera ligera y se aplica una parte de la pared, extendiendo la técnica hasta que se seque el utensilio. Los movimientos en esta aplicación son importantes para que la técnica luzca original y no vacía. Esta operación puede irla repitiendo hasta que toda la pared esté completamente deslavada. Para que el acabado sea uniforme, es necesario que no se cambie la técnica y mucho menos que se deje la pared a mitad antes de finalizarlo. Es decir que una vez que se comience a aplicar esta técnica, lo correcto es finalizarla. Cuando esté seca la capa, se le puede aplicar otra del mismo color o de un color diferente, puesto que la última capa que se aplique es la que más se va a notar. Si quiere proteger el secado, puede aplicarle a la pared una capa fina de barniz. El marmoleado es una técnica de pintura de imitación que consiste en simular la apariencia del mármol. Es una técnica trabajosa, pero el resultado final lo merece. Se basa en dibujar con un pincel fino las líneas irregulares imitando las vetas del mármol. Para esta técnica se utilizan 3 colores, uno de base y 2 para crear el acabado del mármol. Dependiendo de los colores que se elijan, se conseguirán resultados más o menos contrastados y con un carácter más tradicional. Antes de empezar, es muy importante preparar la superficie a pintar. Debe quedar lisa para que el resultado sea lo más parecido posible al mármol. Una vez preparada la superficie, es el momento de aplicar una capa de pintura base. Para la técnica del marmoleado, se deberá utilizar una pintura de acabado satinado o brillante. Posteriormente, sin dejar que la capa de pintura base se seque, se aplica la segunda capa. Para su aplicación debes utilizar una brocha y se dibujarán líneas irregulares mezclando y haciendo capas a medida que se avanza. Antes de que seque, debes aplicar presión en los bordes de las pinceladas con un trapo húmedo para que éstas se fusionen. Una vez ambas capas de pintura hayan secado completamente, se debe dar paso al veteado. El proceso de pintura que simulará las grietas del mármol se realizará con un tercer color que suele ser blanco o gris, y para su aplicación deberán utilizar un pincel fino con el que se irá dibujando las vetas del mármol de forma irregular. El truco es ir dando distinta presión a lo largo de la misma pincelada para lograr la apariencia del mármol y evitar patrones. Debes dejarte llevar. La técnica del peinado consiste básicamente en crear un efecto de rayado sobre la pared. Para ello deberemos tener unos peines especiales, de vetas de goma. Por supuesto, el grosor de la veta y la separación entre las mismas dependerá del peine que utilicemos.
Es importante que primero demos una capa de pintura base y cuando ésta esté seca otra capa de pintura a juego con la anterior. Así al pasar el peine, al crear las vetas, estas dejarán ver la pintura de fondo contrastando con la pintura frontal. Por último, debemos conocer previamente el sentido en que le daremos a las vetas. Podemos hacerlo en vertical, horizontal, ondulaciones o incluso en forma de zigzag. Por último tenemos la pintura pizarra. Aunque este estilo sí que es fácil de aplicar, debemos de tener en cuenta que no es recomendable utilizarlo sobre pinturas decorativas con textura. Se puede aplicar la pintura de acabado de pizarra sobre múltiples superficies. Puede ser paredes lisas, cerámica, muebles o por ejemplo puertas de madera. Se suele aplicar mucho en el diseño de cocinas modernas para darle un toque de originalidad. Es aconsejable siempre la aplicación de una imprimación selladora al agua para evitar que el poro de la pared o de cualquier otro material absorba la pintura de más. También hay que comentar que no se puede diluir dado que necesitamos mantener la consistencia de la pintura y que es necesario un buen secado. Se debe esperar 7 días antes de pintar sobre la pared para que se convierta en una verdadera pizarra. Ahora hablaremos acerca de los acabados con resinas. Conocida como epoxi o porcelanato, la resina epóxica es un polímero que se caracteriza por su dureza y brillo, con el cual se pueden realizar diferentes trabajos industriales, principalmente el revestimiento de suelos y como adhesivo para manufacturar automóviles. Se trata de un material que cuenta con varias características que el sector industrial aprovecha. Podemos mencionar, por ejemplo, su resistencia a las altas temperaturas. Las pastas. Es un recubrimiento arquitectónico con el fin de proteger elementos constructivos de la intemperie, recubrir irregularidades, proporcionar una base uniforme o otro recubrimiento como acabado final y buscar un acabado al gusto del cliente o respectivamente al diseño. Las pastas se clasifican en texturizado, palladium, craquelado y estampado. Pasta texturizada. Es el tratamiento o terminación que se le da a la superficie de un elemento arquitectónico, que puede ser muros, columnas, lambrices o plafones, aplicando un acabado de hecho de materiales diversos con texturas para darle un efecto decorativo y de protección, además de facilitar su limpieza y mantenimiento. Esta a su vez se clasifica en pastas texturizadas acrílicas y pastas texturizadas con granos de mármol y cuarzo. Las pastas acrílicas son hechas a base de resinas sintéticas y aditivos químicos, las cuales se pueden dar textura con un rodillo, arañas de alambre, espátulas, llanas dentales, tirolesa o neumática. A diferencia de las de grano de mármol y cuarzo, que se diferencian mediante el tamaño de la granometría. Las pastas palladium, o también conocidas como palladium, es un recubrimiento de tipo estuco vencimiento brillante, elaborado a base de polímeros acrílicos, cargas minerales refinadas, pigmentos inorgánicos y orgánicos, haciendo que el espacio sea un poco más denotante por su luminosidad y brillo. Pastas craqueladas. Es el recubrimiento de apariencia que simula el efecto de piedras naturales. Las pastas acrílicas base agua es ideal para crear ambientes rústicos, cálidos y aglomerantes, con una amplia gama de tonos a deslavarse. Pastas estampadas. Es el recubrimiento con color para lograr acabados tipo laja, piedra, ladrillo o granito, buscando proporcionar una apariencia más natural. Tipo de acabados de textura. Pueden ser efecto piedra caliza, efecto piedra diamante, pasta titanio, efecto diamante, efecto portamento, efecto travertino, efecto arena, metal plata, piedra cracker, metal oro y rectángulo. Proceso constructivo. Paso número 1. Se limpia la superficie del polvo, grasa o de cualquier sustancia que impida la correcta adherencia de la textura. Paso número 2. Se aplica una mano de sellar light, diluyendo en 3 cuartos de agua.
Paso número 4. Aplica el texturizado con llena de acero, rodillo o ultravioleta en tramos completos y que van emparejados con la pasta. La aplicación puede ser en llena de acero, rodillo texturizado, rodillo de felpa, cepillo, violeta o manual o neumática.